Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Esta es una nueva edición de nuestra actividad académica cuyo nombre es Disruptivo, la cual inició hace un par de años atrás, ¿verdad? Y fue dirigida en su inicio y organizada por el licenciado Salazar, que nos acompaña ahorita también. Y pues esta ocasión en este semestre creíamos conveniente enfocar un tema que nos hablara acerca de cómo generar ideas o cómo tener técnicas, ¿verdad?, que fomentaran la creatividad. En este caso, pues contactamos al licenciado José Manuel Peralta, quien es graduado de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, y para presentarlo completamente les voy a compartir una breve información, ¿verdad?, sobre su formación. Aparte de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, tiene una en Filosofía que lo obtuvo en la Universidad Católica del Salvador. Recientemente se graduó en la maestría en Diseño Estratégico e Innovación de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. En cuanto a su experiencia laboral, ha fundado su propia agencia de diseño estratégico y tiene de forma paralela otros emprendimientos también. Es consultor en temas de innovación, creatividad y comunicación. Fue gerente de marketing e innovación en Vogue Corporation. También fue gerente general en la alcaldía de San Julián, director de recaudación de fondos para la asociación Padre Vito Guarato y asesor de intercambios estudiantiles internacionales en la organización IESEC. Actualmente, dentro del mundo de la academia, funge como catedrático de métodos y técnicas de investigación para el diseño en la maestría de diseño estratégico e innovación en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. También es catedrático de investigación para el diseño en la licenciatura de diseño industrial en la Universidad Iberoamericana y finalmente es catedrático de diseño integral. Asimismo, tuvo participación como catedrático adjunto en nuestra universidad y escuela en las asignaturas de análisis sociopsicológico, análisis sociopolítico, economía y psicología de la comunicación. Y si se dieron cuenta en la publicidad que les compartimos, los banners dentro de la red social de la escuela, se le reconocía como un orgullo de esta misma. Y para hacer mención, ¿verdad?, tiene el reconocimiento de haber sido alumno integral de nuestra facultad. Aparte de eso, fue becado por el programa de becas a la excelencia para extranjeros otorgado por el gobierno de la República de México. Obtuvo su título con esta especificación de summa cum laude, ¿verdad?, al salir graduado de nuestra licenciatura, y además fue titulado con mención honorífica en la maestría en diseño estratégico e innovación. Entonces, este es nuestro invitado del día de hoy, a quien agradezco mucho su participación. Y sinceramente, José Manuel, te agradecemos junto con Kevin porque tu respuesta fue inmediata y esperamos compartir, más que compartir, disfrutar y incrementar nuestros conocimientos también con tu participación. Tienes aproximadamente 50 minutos para hacer tu exposición y posteriormente la alargamos hasta las 8:15 para que los estudiantes también tuviesen oportunidad y los profesores de formular sus preguntas. Kevin, ¿quieres decir o compartir algo con nosotros? Yo te agradezco, José Manuel, me sumo a las palabras de Silvia por darnos la oportunidad de incursionar en el tema de creatividad, que es una de las miras que la escuela está teniendo gracias a la situación que hemos vivido. Estoy seguro que nos vas a dar un bagaje de conocimiento que también nos va a permitir trazar hojas de ruta dentro de la comunicación. Espero yo que después podamos tener esa conversación rica de poder intercambiar
con las experiencias que tú has tenido para poder acrecentar el conocimiento. Así que de antemano, bienvenido a tu casa y te agradezco mucho la oportunidad que nos das de compartir conocimiento. Muchas gracias a la licenciada Callejas, a Kevin también. Bueno, y gracias a todas y todos por acompañarnos. La verdad es que aprecio muchísimo la escuela de comunicaciones, aprendí muchísimo de esta escuela. La licenciada Callejas fue maestra mía, también la licenciada Cañadas, no sé, quizás hayan otros profesores por acá, no sé, pero siempre estoy muy agradecido y con mucho gusto. Será un primer acercamiento, quedarán muchas dudas, preguntas seguramente, pero como repito, es un primer acercamiento, están mis contactos como para seguir esa conversación, seguir esa exploración, poder pensar en implementar algo, ¿no? Entonces, voy a tratar de ir un poco rápido porque el tiempo es corto y como que se me pasó un poco la mano en el material que preparé, pero bueno, por eso de repente voy a ir un poco acelerado. Les voy a compartir la presentación a los organizadores para que se la hagan llegar a quien la quiera. Y si hay dudas y preguntas, ahí mi correo, pueden escribirme. Con gusto les damos seguimiento, les comparto alguna herramienta que quieran profundizar más. Bueno, vamos a empezar. Ya entremos en materia para que no se nos vaya a agotar el tiempo. Vamos a hablar este día, como les había comentado ya en la publicación y como lo han anunciado los organizadores, un poco sobre la creatividad. Yo trataré de vincularla con el tema de la innovación, pues esa es una de mis especialidades y ese es uno de mis enfoques que siempre impulso. La creatividad genera valor cuando está inmersa dentro de un proceso. Y no queremos la creatividad solo por la creatividad, sino que una creatividad que realmente aporte valor. Es decir, que con esas ideas que puedo generar, también pueda transformar la vida de las personas. La creatividad, no voy a entrar en una definición así, estilo RAE, o una definición muy específica. Voy a tratar de describirla, seguirla, a través de una descripción muy larga. Pero bueno, si la creatividad en general pensamos que es algo nuevo, ideas simples, pues es una habilidad. Consideramos que alguien es creativo cuando genera esos puntos de vista que no habíamos considerado, entonces decimos, wow, aquí esta persona está haciendo algo realmente creativo. Pero, quiero ver, permítanme. Todos somos creativos. Para aumentar nuestra producción de ideas podemos llevar a cabo procesos ordenados para sentir y pensar fuera de la caja, ¿no? Algo que nos funciona mucho el pensamiento lateral. Estos son pequeños puntos, así que ya todos los manejamos. Como les comentaba anteriormente, esta parte de que todos somos creativos, de que todos podemos generar un nuevo enfoque, de que todos podemos abordar algo desde el pensamiento lateral, que ya vamos a dar algunas características del pensamiento lateral. Incluso les puedo compartir un libro que es, pues, con el que nació el pensamiento lateral de Edward de Bono. Él ahí explica, de hecho así se llama el libro, Lateral Thinking, ahí te explica en qué consiste este nuevo enfoque de ver las cosas desde otra perspectiva para cambiar ese modelo, ¿no? Él considera que un modelo es la manera como nosotros organizamos la información en nuestra mente. Tenemos modelos sobre la educación, tenemos modelos mentales sobre el transporte, tenemos modelos mentales sobre la sexualidad, tenemos modelos mentales sobre el dinero, sobre la familia, sobre muchas cosas. Entonces, el pensamiento lateral es cómo ese modelo que tengo lo puedo reestructurar, le puedo cambiar. Entonces, esa ya lo vamos a ver un poco más adelante. Pero la creatividad, esa habilidad humana que tenemos, no es funcional si no está dentro de un proceso y genera valor. Los seres humanos, cuando nos enfrentamos a problemas, tratamos de utilizar nuestra creatividad innata y diseñar, inventar algo para solucionar ese problema, ¿no? Tratamos de innovar. El tema de la innovación es un tema muy interesante, porque cuando preguntas a la gente qué es la innovación, todos dicen, pues hacer algo nuevo. No necesariamente. La innovación es aportar valor a las personas. Si con lo que yo hago aporto valor a las personas, en ese momento estoy innovando. Porque si lo que yo hago es nuevo, nadie lo había hecho antes, pero eso no aporta valor, pues no es innovación. Entonces no solamente se trata de imaginar algo inexistente, sino que eso inexistente también aporte valor de manera sistémica. Es decir, que con lo que yo estoy planteando,
realmente puedo generar un cambio en un sistema y las personas se van a ver beneficiadas realmente. Hay un valor que se aporta. Las personas pueden experimentar una mejor vida, les transformo la experiencia. En ese momento realmente estoy innovando. O sea, la creatividad, rigurosamente hablando, se enmarca dentro de un proceso. No es aleatoria, no es algo que me acuesto, me duermo y de repente pensé en algo. No, para que la creatividad sea innovadora debemos seguir un proceso. Hay que aprender a desarrollar y seguir un proceso. Bueno, ahí pongo esa foto muy bonita, hasta la naturaleza en las estaciones nos enseñan que hay que seguir un proceso. Vean, acá les voy a resumir el tema de un proceso de diseño. No nos vamos a meter a fondo, pero pongamos la atención a esos dos recuadros. Ese recuadro, esta se le llama el doble diamante, ¿no? Es como un proceso de diseño donde vamos desde el punto A, donde no sabemos qué hacer, tenemos consideraciones de algo que podría hacer y nos vamos a tratar de ir hasta el punto B, donde vamos a tener seguridad de lo que podemos hacer, de lo que se debe hacer también. Entonces hay una serie de fases que hay que seguir y la creatividad se explota mucho acá donde está este recuadro amarillo. Es el primer cuadrante del segundo diamante. A esta fase se le llama ideación. Pero como ustedes pueden ver, hay un proceso, hay 4 fases. Esta fase es la fase de investigación, luego esta es la fase de síntesis, donde se hace un proceso de sense making, es decir, un proceso donde tratamos de definir insights. En este cuadrito rojo, bueno, quienes están en computadora lo van a poder ver bien, en el celular tendrán que hacerle zoom. Hay una serie de puntos y en ese cuadrito rojo están los insights y los retos de diseño, o sea, los retos que intentamos resolver. Posterior a eso empezamos a hacer la ideación y aquí pues es muy importante el tema de la creatividad. Como pueden ver, no es solamente de sentarse a pensar en hacer una idea, una lluvia de ideas, un brainstorming en la oficina ya. No, a ver, ¿en base a qué lo vas a hacer? Tienes un reto de diseño, tienes algún insight que te orienta y te da dirección, porque de lo contrario, ¿qué estamos haciendo, no? Entonces, no es solo sentarse a hacer un brainstorming, sino es tratar de seguir un proceso y que dentro de este proceso se inserte el tema de la creatividad. Entonces, por supuesto que es como un eje transversal, porque siempre hay que ser creativo cuando estás haciendo la investigación, cuando estás haciendo la síntesis, pero donde llega como ese momento en el que tienes que explotar el pensamiento lateral, es cuando estás ideando la solución a un problema que has definido a partir de un proceso de investigación, en el que tienes un insight y un reto de diseño que te da orientación. Entonces, no vamos a desarrollar todo este proceso porque eso nos llevaría varias sesiones, pero se los planteo acá solo para hacerles ver que cuando insertas la creatividad dentro de este proceso, entonces cuando generas valor y generas impacto. La última fase de este proceso es la implementación, que es cuando comenzamos a priorizar ideas, a definir, a probar, a prototipar, iteramos el prototipo, lo validamos y ya después lo lanzamos y esto funciona, implementemos. Entonces, hoy vamos a hablar solo de este recuadro amarillo. No voy a hablar de síntesis, de insight, porque eso también llevaría mucha sesión, pero como lo dije, este es el primer acercamiento, luego podríamos explorar el tema de insight, el tema de cómo plantear retos de diseño que me puedan orientar en el proceso de ideación, donde realmente tengo que explotar la creatividad. Cuando insertamos dentro de ese proceso la creatividad, comenzamos a aportar valor. Ahí, en ese primer párrafo, yo planteo que la creatividad es inherente al diseño. Y cuando hablo de diseño, no pensemos en el diseñador estratégico o en el diseñador gráfico o en el diseñador industrial, sino pensemos en el diseño como proceso. El comunicador es un diseñador. El comunicador tiene que diseñar campañas, tiene que diseñar mensajes, tiene que diseñar canales. Entonces, todos somos diseñadores. El chef es un diseñador, tiene que diseñar platos, tiene que diseñar procesos para poder optimizar la gestión de la cocina. El abogado es un diseñador, tiene que diseñar leyes, tiene que diseñar un proceso de defensa. Hasta el chofer de Uber es un diseñador, cuando uno tiene la app, pues diseña su ruta. Todos somos diseñadores. Entonces, desde esa perspectiva del diseño, la creatividad es inherente a ese proceso y como lo acabo de decir, es un proceso. Entonces, la creatividad la insertamos dentro de un proceso, generamos algo nuevo y entonces eso realmente aporta valor. Acá hay un par de definiciones sobre qué es diseño. No voy a profundizar en eso, yo creo que con lo que ya dije entiendo. Veamos el diseño entendido así, como un proceso de generación de valor.
Puedo diseñar un producto, puedo diseñar un proceso, puedo diseñar una estrategia, puedo diseñar muchas cosas. Entonces, desde esa perspectiva, todos somos diseñadores. El humano, pues, es diseñador por naturaleza. Hay un mito que se dice que las personas somos más creativas bajo presión. Eso es totalmente falso. Pero normalmente se nos dice, presiónalos para que sean más creativos. Y bajo la presión van a generar más ideas. Y yo al respecto quiero plantear un enfoque de este autor, Littlewood, que tiene un libro que se llama Miscelánea Matemática. Él es un matemático, no es un teórico especialista de la creatividad, pero él tiene un proceso que me llama mucho la atención. Yo quisiera que alguien nos leyera ese párrafo, un voluntario. Yo. Bueno. No, Javier, dale tú. Ok, dice, trabaja duro, luego relájate, no te sofoques. Littlewood, en su libro Miscelánea Matemática en 1953, dice, es habitual distinguir 4 fases en todo proceso creativo: preparación, incubación, iluminación y verificación. La iluminación, que puede suceder en una fracción de segundo, ese es el surgimiento de la idea creativa en la conciencia. Esto casi siempre ocurre cuando la mente está en un estado de relajación. Con esta frase de este autor, yo ahí donde digo, no, eso es mentira que bajo presión generamos ideas. De hecho, hay un artículo que no lo agregué ahorita acá, pero explica cómo grandes ideas innovadoras, y ahí te plantea, por ejemplo, la plataforma de Instagram, surgió cuando las personas que los concibieron estaban de vacaciones en la playa, descansando, relajándose. Este es otro, como una especie de microproceso creativo que se inserta dentro del otro proceso que les planteaba anteriormente, ¿no? Hay un proceso de preparación en el que, por supuesto, hay que investigar, hay que inducir, hay que deducir, hay que analizar, hay que sintetizar. Luego viene ese proceso de incubación, donde comenzamos como que a idear, a plantear esas soluciones que podrían funcionar. Tratamos de conectar diferentes puntos, que es como la definición de los insights, que exploramos. Miren, ahí podemos leer, podemos cocinar. Ya van a ver por qué les digo eso de leer, cocinar y jugar. La siguiente fase es de la iluminación. Aquí lo que tienes que hacer es dormir, ducharte, salir a caminar, contemplar y relajar. No irte a chatear a Twitter o al Facebook, no. Relajarte literalmente, descansar. En ese momento es cuando surge la iluminación, esa idea. A veces cuando estamos en un proceso de ideación, que lo vamos a ver más adelante, como que nos bloqueamos y no logramos conectar todos los puntos. Hay una explicación neurológica de por qué surge la iluminación cuando la mente está en reposo. El cerebro es el órgano que más energía consume de todo el cuerpo, incluso en reposo consume más que todo nuestro sistema muscular. Entonces cuando nos relajamos, descansamos, no estamos procesando información, el cerebro cuenta con una mayor cantidad de energía y entra en unos procesos que se llaman procesos estocásticos. Pueden buscar esa palabra después en internet, estocástico, que es un proceso donde comienza a vincular a una velocidad y con una aleatoriedad que no la podemos hacer de un nivel consciente y cuando estamos sobresaturados y presionados. Cuando descansamos, el cerebro comienza a hacer tantas sinapsis y tantas conexiones que ahí es donde surge el eureka. Pero ese eureka no llega porque pasé acostado todo el tiempo en la hamaca. No, hubo una fase de preparación, una fase de incubación. Y le llegó la iluminación, pero antes de eso te rifaste, ¿no? O sea, investigaste, te cansaste, y luego ve y piénsalo con la almohada, relájate, respira, mira los pájaros, ve la playa, y ahí surgirá. Pero no es que me voy a ir a la playa y ahí me va a surgir la idea ganadora, ¿no? Hay que seguir primero un proceso. Y luego viene la última fase, que es la fase de verificación. Ahí es donde prototipamos, probamos, iteramos. Los últimos dos ahí están de más, los últimos dos recuadros, donde dice contemplar y relajarse. La verificación ya es eso, tengo esta idea, la priorizo, la analizo, la evalúo, la prototipo y la valido. Entonces yo ahí sigo ese proceso. Hay diferentes ejemplos a lo largo de la historia que nos muestran esto. El empuje hidrostático de Arquímedes es uno de esos. El teorema de Euclides, de cómo él demostró que los números primos son infinitos, también fue un momento así de iluminación, donde fue muy sencillo y muy interesante la solución, pero o sea, no se le vino porque pasó acostado, ¿no? Antes se quebró la cabeza, no daba y ya. La tabla periódica también es otro ejemplo de eso, de cómo surge esa iluminación en ese momento de relajación.
y muchas de las teorías de Newton. Hay una historia bien interesante de Newton que ya está validado, o sea, es un estudio académico que se hizo de una serie de escritos de documentos personales que él dejó, que recientemente se han analizado, que se ha determinado que Newton creía en la alquimia, por ejemplo, y que si no hubiese Newton creído en la alquimia, muchas de sus teorías físicas que tenemos ahora no las hubiese logrado. Pónganle atención a ese input porque lo vamos a retomar más adelante. Para ser creativo hay que aprender a pensar bien y esto como a veces hace ruido, dice, bueno, tengo que aprender a pensar. Pues sí hay que aprender a pensar porque en ese proceso que vimos anteriormente se enlazan diferentes modos de pensar. Hay diferentes tipos de pensamiento. Está el pensamiento crítico, el pensamiento lineal, el pensamiento no lineal, el pensamiento sistémico, el pensamiento lateral, el pensamiento orientado a eventos. Todos esos son diferentes modos de pensar. ¿Cuál es el modo que me funciona más cuando quiero ser creativo? Bueno, es el pensamiento lateral. Pero dentro del proceso donde inserto la creatividad, no voy a utilizar solo pensamiento lateral, sino que también requiero pensamiento sistémico, por ejemplo. Cuando quiero definir insights, requiero pensamiento sistémico. O cuando estoy haciendo la sistematización de la información para lograr hacer la síntesis y lograr conectar de una manera efectiva, necesito hacer pensamiento sistémico. Cuando estoy haciendo la investigación, necesito pensamiento crítico. Entonces, hay que aprender a pensar de diferentes maneras. El pensamiento con el que nacemos y que no es necesario aprenderlo es el pensamiento lineal. Pero dicen muchas veces no nos funciona. No es funcional en el proceso creativo el pensamiento lineal. Entonces no vamos a explicar cada tipo de pensamiento porque igual no nos alcanzaría el tiempo, pero solo hago esa acotación. Exploremos esos tipos de pensamiento que son necesarios. Este es el libro sobre el pensamiento lateral. No sé quién lo ha leído, es un libro muy sencillo, muy ameno, de Edward de Bono. Quien no lo tenga, se lo puedo compartir en PDF. Y este pensamiento lateral, que es el que busca dar saltos, es el pensamiento provocativo, es el pensamiento que no evalúa una idea, sino que considera todos los enfoques posibles para un modelo, que sigue todos los caminos, especial los menos evidentes. No nos vamos por lo más evidente, sino por lo menos evidente. Tratamos de explorar otros caminos ajenos a la idea dominante de algo. Por ejemplo, si estamos analizando un problema en tema de educación, ¿cuál es la idea dominante en temas de educación? La cual tenemos que identificar y tratar de alejarnos, porque puede ser que nos arrastre por caminos tradicionales y no queremos irnos por caminos tradicionales y evidentes, queremos explorar otros caminos menos evidentes. Entonces, el pensamiento lateral es un pensamiento muy propicio en ese momento cuando tú estás explorando la idea, ¿no? Pero una de las críticas que se hace al pensamiento lateral es que carece de objetivo, porque todo lo puedes considerar. Entonces, por eso es que dentro del proceso insertas diferentes tipos de pensamiento. El crítico, el sistémico, el no lineal. Y en una fase del proceso es lateral, porque no puedes correr todo el proceso solo con el pensamiento lateral, porque te pierdes, porque es tan abierto y es tan exploratorio que llega un momento en el que pues todo es bueno, pues sí, pero no puede ser todo bueno, tengo que priorizar algo, ¿no? Pero este es el pensamiento más propicio. No vamos a profundizar más, les dejo aquí el libro, es un libro muy, muy interesante. Acá hay algunas acotaciones sobre el pensamiento lateral, me voy a adelantar de esto porque creo que no nos va a alcanzar mucho el tiempo, pero lo que les decía anteriormente, cuando vemos esto decimos, qué creativo es, ¿no? O sea, se le ocurrió ponerle esa carretilla ya a las cosas y los salvadoreños especialmente tenemos ese packaging muy propio nuestro de tomar las Coca-Cola o todas las gaseosas en bolsas. Y la pregunta, ¿esto es creatividad realmente a partir de lo que hemos hablado? ¿Se puede considerar eso creativo? Pues sí, de alguna manera, pero no es una creatividad realmente que esté insertada dentro de un proceso. O a esta persona que pues ya no podía hacer ese trabajo ahí, se le ocurrió poner 2 escaleras y algo para sentarse y seguir con su trabajo. ¿Es esto creatividad? Pues de lo que hemos estado hablando. Hay un mito también de que las personas más creativas hacen las cosas desde cero y pues eso es falso, ¿no? Acá es donde quiero compartir con ustedes algunas claves para detonar el proceso creativo. Hay una pequeña frase que dice, para florecer exige pasar por todas las fases, ¿no? Por todas las etapas, o sea, hay que seguir un proceso. Vean, esta es una manera de enfocar la creatividad. Hay un documental en Netflix que aborda esto, se lo recomiendo, se llama Cerebro Creativo en Netflix, y te explica cómo ser creativo, y ellos lo abordan desde este punto.
te dice que para ser creativo uno debe asumir 3 roles. El ser consumidor, que está aquí en esta fase de este túnel, el ser curador y el ser creador. O sea, para ser creativo necesito ser antes un curador y un consumidor. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no solamente se requiere el llegar a ese momento, a ese reto donde hago la lluvia de ideas o las técnicas que quieras implementar para ser creativo, sino que antes de eso necesitas ser un consumidor obsesivo de todos aquellos inputs que te permitan ser creativo. ¿Cuáles son esos inputs? Los inputs son todos los estímulos, los sabores, los sonidos, los lugares, las personas con las que hablas. Entre más inputs tengas y más variados sean esos inputs, más fácil se hace la labor de ser creativo, de ser creador. Porque tú no puedes crear desde la nada. Según la Biblia, solo Dios puede hacer eso, ¿no? Nosotros los humanos no. Necesitamos inputs, necesitamos explorar sabores, explorar platillos. En ese sentido, no nos quedemos solo con las pupusas, o sea, exploremos otro plato, ¿no? Probemos otras cosas. O sea, no nos quedemos toda la vida con la misma playlist en Spotify, ¿no? Y le doy a la misma toda la vida, no. Escucha otro género, escucha flamenco, escucha música medieval, no sé, o escucha música otro tipo. Porque en cuanto más input variados consumas, más fácil se va a hacer esta labor de creador. Vamos a ir abordando unos puntos súper rápidos. Hay que evitar los trash inputs, que son como los inputs basuras, es decir, aquellas cosas que consumes, pero que al final no te aportan valor, no te aportan profundidad, no te inspiran, no te desafían. No es que a mí me gusta Bad Bunny, no, que el perreo es buena música, sí, pero a ver, esa música te inspira, te desafía, te hace expandir tu ser, tu emotividad. Pues si no lo hace, pues trata de ser más selectivo, ¿no? En esa parte. Trata de seleccionar aquellos inputs que realmente puedan expandirte, puedan darte profundidad. Porque si tú consumes muchos inputs basura, y aunque hagas una labor de curador, es decir, que trates de seleccionar de acuerdo a tus objetivos, va a ser difícil que seas creativo, porque tú solo consumes basura. Y no es que yo esté aquí subestimando algo, porque aquí alguien me diría, a ver, pero eso es subjetivo. Sí, posiblemente sí, pero también hay niveles, ¿no? De educación del gusto, no, es que a mí me gusta el arte y para mí ver una cáscara de plátano tirada en el suelo, pues es un arte, ¿no? Como contemporáneo y todo eso, y a ver, sí, pero eso te inspira, te desafía, te expande, hay que explorar, ¿no? Entonces hay que evitar los trash inputs. Otra cosa que tenemos que evitar es el no tener suficientes inputs. Pues no, yo no leo, no veo nada, yo no paso de estar en redes sociales, no trato de diversificar. Hay que también diversificar los inputs, oler cosas nuevas, visitar lugares nuevos, hablar con otras personas, con personas que piensan diferente a uno. No es que yo soy católico y solo me reúno con los católicos, no, pues habla con un musulmán, habla con un protestante, habla con un judío, o sea, que tener suficientes inputs, y eso también te va a ayudar en el proceso creativo. No hay que enfocarse mucho solo en un rol, es decir, no, yo solo quiero ser consumidor de input, no, eso de comenzar a ser creativo no va conmigo. O yo solo quiero ser curador y ahí me estanco, ¿no? Es decir, como que estoy totalmente, casi siempre filtrando. No, tratar de desempeñar los 3 roles. Cuando llegamos al autobloqueo, es decir, cuando somos como que demasiado perfeccionistas, cuando no, miren, antes del perfeccionismo está el autobloqueo donde no procedemos a crear. Por eso en el proceso creativo es muy importante la confianza, ¿no? La confianza creativa, la confianza de que tú realmente sí puedes desarrollar algo. Ya vamos a ver eso dentro de las sesiones de ideación. Y luego el perfeccionismo, o sea, sí tienes la confianza para crear, pero nunca sueltas tu idea porque eres extrema, siempre vas elevando tus estándares. No, hoy vamos a mejorar esto. No, entonces no, a ver, ya liberemos esto, ya lo validamos, soltémoslo, porque si estamos cada vez elevando los estándares, podemos plantear esa barrera. Entonces, ese es un pequeño framework, enfoque de este microproceso de la creatividad para impulsarlo, ¿no? El consumo de los inputs. Este es un ejemplo de un producto que hicieron unos estudiantes de la Ibero. Al principio dijeron que era súper innovador, súper creativo, la gente sí se los tomó. Eran como unas cocinas solares, la gente solo los utilizó como 2 semanas y luego los agarró para guardar ropa o algo así.
¿Por qué no funcionó? Bueno, hay toda una explicación de por qué no hicieron una investigación, no tenían insight, no entendieron al usuario, no entendieron la cultura de la gente, pues porque cocina con leña y cómo sabe la cocina con leña. Entonces ellos pensaron que la gente iba a utilizar esto para hacer sus platillos y evidentemente no, es decir, empezando por el sabor de la comida, la factibilidad. Entonces de pronto hay ideas que son súper geniales, pero como no están basadas en insight, centrados en el usuario, pues no funcionan. Son creativas, pero tampoco innovadoras. Este otro ejemplo de una bola, esta la inventaron en Suecia, alguien la trajo a México, que dijo que con esto se iba a ser millonario. Es una bola que te alcanza como para 10 lavadas en la lavadora, pero tenía un detallito, no hacía espuma. Y bueno, ya cuando estudias al mexicano, te dicen, no, pues es que si no hace espuma no limpia. Entonces, compró un contenedor y quedó pues gastado porque no lo vendió. Entonces la idea era como innovadora, muy creativa, pero no conecta con el usuario, porque también por eso es que es importante la investigación, los insights, porque puedes tener una idea genial, pero esto no, la gente no te lo compra, porque la gente tiene en su mindset, en su mentalidad, que si no hace espuma no sirve. Ese es el reto que se tiene, por ejemplo, con los cosméticos que son a base de sal. Las mujeres no los quieren porque no hacen espuma, esos no limpian. Entonces, ese es realmente un reto, ¿no? Muy bien, ¿cómo hacer? Entramos ya algo práctico, ya nos queda poco tiempo, hay como 20 minutos. El desarrollo de sesiones de ideación, ¿no? Cuando queremos hacer una sesión de ideación con el equipo, ¿cómo hago una sesión de ideación? Bueno, hay una serie de reglas, súper rápido las voy a leer. Siempre hay que escuchar al otro, hay que crear en equipo, no se crea uno solo, hay que crear en equipo. Y si son equipos multidisciplinarios, muchísimo mejor. En este caso, la cantidad es calidad. Queremos el máximo posible cantidad de ideas. Hay que documentar el proceso, hay que registrarlo, hay que limitar el tiempo. ¿Por qué limitar el tiempo? No para presionar, pero tampoco podemos decir al equipo, ok, tenemos toda la vida para hacer esto. No, tenemos limitar el tiempo de la sesión. Tenemos 10 minutos para hacer este ejercicio, ya comienzan a ejecutar. Vamos a ver algunos. No evaluar, diferir el juicio, tratar de usar frases completas y cero de frases matadoras o peros, ¿no? Cuando estamos haciendo la sesión de ideación, que es donde tratamos de generar esas ideas creativas, no evaluamos, no ponemos peros, todas las ideas son buenas y cantidad es calidad. Cuando estamos en un proceso, ¿se recuerdan que les planteé el diamante, el doble diamante? Bueno, este es el segundo diamante. Entonces, cuando estamos tratando de idear y concebir una idea, estamos utilizando una mentalidad de divergencia. Vamos a divergir, nos vamos a abrir, vamos a idear, ¿no? Esa es la primera mitad del diamante. Vamos a explorar todas las ideas posibles. Después vendrá el proceso de converger, que es donde vamos a evaluar, a priorizar y a cerrar la idea que yo realmente consideramos que pueda funcionar. Pero la primera fase es explorar todo lo posible. Es un proceso de divergencia. En este proceso de divergir, exploro toda la cantidad de ideas posibles, te funciona el enfoque infantil, el pensar libremente, seguir tu instinto, el ser muy imaginativo, el ser exploratorio, pero ojo, tienes un reto de diseño que te orienta, o sea, ya sabes lo que vas a hacer, vas a explorar, pero la dirección te la da un reto de diseño, o sea, una pregunta que ya te planteas basada en un insight, ¿no? Eso no lo hemos visto. O sea, porque que siga el pensamiento infantil y que piense libremente no quiere decir que voy a pensar todo, no. Tengo una orientación, pero esas son como las actitudes que hay que fomentar en este momento de la ideación. Acá les quiero compartir algo que la mayoría de acá seguramente lo pueden hacer muy bien, que es el sketching, es decir, eso de hacer bosquejos, hacer bocetos, es una herramienta que nos puede funcionar muy bien. Al final, cuando estamos ideando, nos enfrentamos como a eso de cómo rellenar esta página en blanco, ¿no? Es decir, tenemos como que una página en blanco y tenemos muchísimas posibilidades de abordarlo. Entonces, ¿desde dónde lo abordo? El sketching es muy útil porque te ayuda en la fase temprana de ideación, te ayuda a pensar en ideas, te obliga a visualizar cómo se juntan las cosas, te ayuda a comunicar de manera visual eso que estás concibiendo, y esto puede inspirar a otros que también piensen en alguna mejora a lo que estás planteando, y la lluvia de ideas se hace más activa, ¿no? Ya no solo lo escribes, sino que ya también lo visualizas. Todos conocemos a esta persona, Thomas Alva Edison. Bueno, yo soy más fan de Tesla, pero bueno, él también hizo muchas cosas.
Edison y muchos inventos. Y vean, ese es un libro de Edison, es un libro real, es un notebook de él en el que hacía bosquejos. Ahí pueden visualizar cómo comenzó a hacer los bosquejos de sus inventos. Esos son trazos reales de él. Ese es otro, ya el bosquejo de una idea muy interesante que va a concretar después. Este es el bosquejo de esto, ¿no? Del fonógrafo. Pero lo interesante con Edison, ese es un bosquejo del bombillo, ¿no? Es que él y su equipo, en toda su vida, crearon todo lo que hicieron y generaron más de 2.500 cuadernos de 200 a 300 páginas cada uno. Entonces, pues hagan la cuenta, ¿no? 2.500 por 300. ¿Cuántos bosquejos, cuántas iteraciones, cuántas exploraciones? Por eso hay una frase que utilizamos mucho en el proceso de ideación, que es que la mejor manera de tener una buena idea es tener muchas ideas. Y hay un mandamiento, grábenselo en la mente: nunca te enamores de la primera idea. Bueno, esto es en el proceso de ideación, no quiere decir que esto no pueda pasar en la vida amorosa. No hay que, sí puede pasar, pero en el proceso de ideación no te enamores de la primera idea. Recuerda el pensamiento lateral: lo evidente no siempre es lo que más funciona, no siempre es lo que más aporta valor. Por eso es que les decía, cantidad es calidad. Muchas ideas, muchas ideas. No es que esto fue lo primero que pensé y esto fue lo que se me ocurrió. A ver, ¿cuántas ideas tenías antes de esa? No, pues esta fue la primera vez. Eso no funciona, eso piensa, cantidad es calidad. Entonces hay que pensar en muchas más ideas. El libro de los bocetos, es interesante tener un libro uno personal, donde puedas ir capturando ideas. No te funciona solo en un proceso, sino en la vida, donde de repente se le ocurre algo a uno. Pero cuando estamos en el proceso de ideación concreto, ayuda a llevar el registro, ayuda a visualizar lo que ya hemos dicho anteriormente. Él es un diseñador interactivo que se los recomiendo, búsquenlo en internet. Carl Liu es un experto en bocetos. Ese es un boceto que hizo hay muchos bocetos que ha hecho sobre productos. Es un boceto para el desarrollo de una webcam. Son todos los procesos que hace. Y cada vez más. No es la primera idea, ¿no? La que funciona. Hay una técnica que les quiero compartir, se llama 10 plus 10 o 10 más 10. Es una herramienta de visualización que ayuda a ampliar y profundizar ideas. Pasos para hacer esta idea, se les explico súper rápido. Lo ideal sería que lo hiciéramos, pero no hay tiempo. Hay que seleccionar un reto de diseño. Tendríamos que hacer otra sesión para explicar qué es un reto de diseño y cómo se plantea un reto de diseño y cuándo un reto de diseño. Comparte muchas características con las famosas preguntas de investigación que uno hace, pero tiene ciertas diferencias. Tienes el reto de diseño, luego a los miembros del equipo les pides que si son, bueno, la ideal es ser 10, pero si el equipo tiene 6 integrantes, les pides que hagan 2 sketches cada uno de la idea que conciben para solucionar ese reto. Después de 10 minutos, les dice que compartan sus sketches y de esos 10 o 12 sketches que tengas, tratan de hacer una ponderación de cuál consideran más relevante. Seleccionan ese y sobre ese hacen otros 10. Es decir, ok, esa idea que has planteado, yo considero que se le podría hacer esta mejora o esta otra, etc. Entonces todos trabajan sobre ese. Y luego reúnen los primeros 10 sobre los 10 del más relevante. Ya tienes una mayor posibilidad de explorar. Si aún así tú dices, mira, tenemos esta de todo esto se me hace más relevante, yo le haría esta otra mejora, haz otro sketch donde ya planteas la mejora de esa idea. Entonces este ejercicio te permite tener ya más recursos de ideas visualizadas. Vean, este es un resumen del proceso que se sigue dentro de este ejercicio, que corresponde a lo que les decía que es la convergencia. Vamos siguiendo una serie de iteraciones. Aquí tenemos un número inicial de conceptos. Vamos reduciendo esos conceptos porque vamos ponderando cuál puede ser más relevante, más funcional. Llegamos a uno, pero a ese le hacemos otra mejora y luego volvemos a hacer otra reducción, luego a ese le volvemos a hacer otra mejora, luego hacemos otra reducción y así vamos hasta que llegamos al concepto seleccionado. Por eso hay una serie de iteraciones que se siguen. Al inicio tengo conceptos generales, luego exploro, trato de ir clarificando y de solucionar cuál puede ser el más relevante. Y en este proceso, en las últimas letras acá dice convergencia,
voy solucionando en la primera iteración las alternativas más significativas. En la segunda iteración hago un desarrollo intermedio de eso y en la última iteración refino detalles y digo, a ver, esta es la idea. ¿Cómo hago esa evaluación, esa priorización? Ya vamos a ver algunas herramientas básicas para eso. Otra herramienta que puedes utilizar es los 8 locos, ¿no? Es una herramienta para visualizar una solución desde diferentes perspectivas. Este es el Canvas. Imagínate, tú tienes el reto de diseño y tienes 8 perspectivas desde las cuales tú puedes intentar resolver ese problema. Puede ser la perspectiva de Mark Zuckerberg, es decir, desde la perspectiva de una plataforma digital o un networking social, desde la perspectiva de la NASA, la tecnología, visión de futuro, no hay imposibles, desde la perspectiva de Steve Jobs, es decir, una perspectiva centrada en el usuario, de la usabilidad, de interfaces intuitivas, etc. Bueno, yo le quise poner aquí algo como más sustentable, desde la perspectiva de Greta Thunberg, es decir, algo más sustentable, ecológico, respetuoso de los mares, etc. O de la perspectiva de Malala, no, obviamente esto no estaba en la herramienta original, pero yo decidí elegir esta perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de Malala, ¿cómo lo puede solucionar? El respeto a los derechos humanos, la igualdad de género. O de la perspectiva de American Express, ¿no? El estatus, la recompensa, el hecho de establecer alianzas estratégicas. O desde la perspectiva de McDonald's, es decir, en cuanto a procesos, estandarización, organización, agilidad. O desde la perspectiva de la universidad, es decir, un enfoque educativo, exclusivo, conciliador, tradicional, comprensible para todos, pedagógico. Entonces, en cada recuadro de esos haces un sketch de algo que se te ocurra desde esa perspectiva hacia ese reto. Si son 5 miembros del equipo, cada uno hace uno y luego los ponen en común. Y dicen, a ver, ¿qué te ocurre a ti? Ya los ponen y realizan una votación sobre cuáles se les hacen como los más relevantes. Puedes utilizar stickers de puntos si son muchas personas y decir, ok, ponle un punto a la idea que se te hace más interesante, ¿no? Y van explorando cuáles son las ideas que se les hacen más relevantes, como más factibles, que se podrían ejecutar. Esa es otra herramienta que se puede utilizar. Los bocetos no tienen por qué ser bonitos. No, yo no puedo dibujar, no importa, con tal que tu boceto comunique la idea es suficiente. Vean, este boceto pareciera que lo hizo mi hija de 1 año, ¿no? Pero ver, este es el boceto que hizo Graham Bell para llegar al teléfono. Entonces no importa que el boceto, bueno, ahí está la fuente para que vean que no es falso, no estoy inventando. Ese fue el boceto que hizo, ver, está horrible, ¿no? Pero bueno, si ese boceto te permite comunicar la idea, pues no importa, es funcional. Técnica que puedes utilizar en cuanto a sketches, hay sketches híbridos, o sea, tomas la foto y haces el dibujo de cómo se visualizaría ahí ese elemento que quieres incorporar. Ah, no, yo tengo este elemento de control del aire, pero sabes que este ya está muy desfasado, me gustaría uno que diera esta curva y estos valores por la semana, etcétera. Entonces, puedes hacer esta parte de tomar la foto y ya dibujar lo que estás intentando plantear. O puedes utilizar templates, o sea, no hacerla tan definida la cámara, pero haz algo que lo visualice. Haz algo que utiliza una foto. Si lo que quieres es dibujar una tablet en una mano y no puedes, pues utiliza un template y a partir de ahí comienza a desarrollarlo. Ya hay plataformas de estas. Una de ellas es Balsamiq, no sé si es .com, que te permite hacer sketches, pero a veces, a ver, en el proceso de ideación, Balsamiq te funciona más en prototipo. En ideación nos funcionan más estos sketches más rápidos. Por ejemplo, este otro sketch donde tienes a 2 chavos aquí frente a una pantalla, tienes una tablet y vas haciendo la secuencia hasta que llegas aquí. Aquí hay todo un proceso sobre cómo el usuario va a interactuar con estos 2 dispositivos, cómo va a conectar la tablet con la pantalla, y en este sketch final se hace zoom, te explica cuáles son las fases, los diferentes puntos de contacto, la manera como lo puede incorporar, cómo va a incorporar el dispositivo cuando ya no esté en contacto con el otro dispositivo, etc. Entonces lo vas como visualizando en pequeños tipos. Bueno, esto es que si hiciéramos prototipado, profundizáramos más sobre eso, ¿no? Y luego viene el prototyping, porque aquí solo estamos en ideación, todavía no hemos llegado a prototipo. Si te bloqueas y dices, a ver, estoy bloqueado, no sé qué pensar, bueno, aquí hay una serie de perspectivas que te pueden ayudar a generar ideas. Una es el acercamiento, lo puedes hacer a través de la inversión, es decir, voltear completamente la solución normal. La forma tradicional, por ejemplo, los doctores tratan a pacientes. Ok, si planteamos una propuesta que doble, rompa o extienda la regla, podríamos plantear, ¿y qué tal si los pacientes se convierten en doctores?
Recuérdense que todas las ideas son buenas. No, aquí no estamos evaluando, no hemos llegado a la fase de evaluación. Todo lo que se te ocurra, plantéalo. Cantidades, calidad. O el acercamiento de integración. Integra la propuesta con otras propuestas. Por ejemplo, las personas acceden a una gran variedad de servicios en diferentes lugares. ¿Qué tal si diferentes servicios pudiesen accederse en un mismo lugar? O la extensión, extiende la oferta. Las escuelas ofrecen oportunidades de aprendizaje durante el día para niños y jóvenes. Bueno, ¿qué tal si las escuelas, fuera del horario normal, también ofrecieran experiencias de aprendizaje de música, recreación, aprendizaje comunitario? O la diferenciación, el segmentar más la propuesta, el hacer más personalizado el servicio, o adicionar algo, agregar un elemento nuevo. Por ejemplo, los supermercados entregan víveres, o sea, productos, arroz y todo esto. Pero ¿qué tal si los supermercados también ofrecieran el servicio de llevar comida a los adultos mayores a su casa? U otro acercamiento que puedes hacer es la sustracción, el quitar algo. Las prisiones son fundamentales para el sistema de justicia de un país. Bueno, ¿y qué tal si quitamos las prisiones? ¿O qué tal si nos tocara cerrar una cárcel? O la traducción, traduce una actividad asociada con otra disciplina. Los hospitales y los aeropuertos requieren distintos tipos de operación. Ok, pero aquí, ¿qué tal si aplicáramos las prácticas de gestión aeroportuaria a un hospital? O la inserción, inserta un elemento o práctica desde otra disciplina. O sea, ¿qué tal si en las escuelas nos enseñaran autodefensa, ¿no? O defensa personal, o entrenamiento físico, alta resistencia? O exagera, presiona algo hasta su exageración máxima, ¿no? Entonces, no, es que esto es muy exagerado, no importa, es una manera de crear una nueva idea. Bueno, ya casi se me acaba el tiempo. Esta es otra herramienta de Eduard de Bono, solo se las menciona, se llaman los 6 sombreros, lo pueden utilizar también, ahí pongan 6 sombreros para pensar, les aparece esta herramienta. Y vean, cuando estamos ideando, no se trata sobre buscar la idea correcta. No, lo que se trata es de encontrar la mayor cantidad de posibilidades. Ninguna idea es mala, todas en este momento las ideas son buenas. Si el grupo de ideación es multidisciplinario, es mucho mejor. O sea, tener abogados, tener ahí comunicadores, tener ahí arquitectos, tener ahí ingenieros, eso hace mucho más rica la ideación. Cuando llegamos a la priorización de ideas, vean, esta es una pequeña tabla muy básica que sirve para priorizar ideas, contraponiendo el impacto versus la implementación. Es un cuadrante que lo divides aquí en 4 aspectos, ¿no? Ideas locas, por ejemplo, son aquellas ideas que tienen un alto impacto, pero una baja facilidad de implementar. O las ideas, o el desperdicio de tiempo, que son aquellas ideas que tienen un impacto muy bajo y la facilidad de implementarla es difícil, ¿no? Bueno, los políticos hacen mucho esto. O las tácticas simples, aquello que tiene un impacto muy alto, una facilidad de implementación muy alta, pero el impacto es muy bajo. Ah, no, pongamos un código QR, dice, a ver, solo eso es una táctica simple, ¿no? O si algo tiene una facilidad de implementación alta y un impacto alto, es una apuesta ganadora. Entonces, a estas son las que nos vamos a enfocar, en estas. Si algo está en una táctica simple, no hay que desecharlo totalmente. Podría ser que dentro de la apuesta ganadora puedas integrar esa táctica simple. Entonces, a veces las ideas locas, tal vez si las refinas, podría ser que tal vez podría pasar a este cuadrante donde están las apuestas ganadoras. Esa es una manera de priorizar ideas. Hay otro Canvas que le quiero compartir súper rápido, ya casi termino. Y quiero compartir otro Canvas que sirve para evaluar ideas, ya casi termino. Como 3 slides me faltan. Este es otro Canvas, quiero ver este. Ese es otro Canvas para evaluación de ideas. En este recuadro superior escribes tu idea o tu solución a ese concepto que tú ya definiste con alguna de las técnicas. A ver, las técnicas que hablamos anteriormente del 10+10 o los 8 locos y todo eso son algunos, hay muchos más. Y describes la idea, señalas si la facilidad de implementar es alta o baja, que es como una especie de línea. Aquí señalas cuáles son los usuarios de esa idea, los obstáculos o barreras a los que nos enfrentamos con esa idea, las actividades claves que requiere la implementación de esa idea
los recursos indispensables para que esa idea se ejecute, los socios claves necesarios para llevar a cabo eso. Aquí puedes poner los stakeholders, que son aquellas áreas, organizaciones o personas involucradas para poder ejecutar esa idea. Acá abajo los costos, ingresos y canales necesarios. Esta es una especie de canvas, de business model canvas, pero lo puedes utilizar para poder hacer una evaluación de la idea, qué tal puede funcionar. Quiero terminar ya con esta otra. Ya casi termino el lección. Ahorita. Aquí. Bueno, la parte de evaluación, vean, en diseño estratégico se habla de que cuando una idea realmente es innovadora, bueno, es una idea que tiene que aportar valor, tiene que ser innovadora, debe estar inmersa dentro de un modelo de negocio. Se habla de 3 aspectos importantes a evaluar. Uno es la deseabilidad, la factibilidad y la viabilidad. Este es como un framework muy fácil, muy sencillo de la innovación. Estos 3 elementos de la deseabilidad, la viabilidad y la factibilidad lo insertas dentro de otro canvas que se llama Business Model Canvas. Aquí en estos colores te indican cuáles son esos elementos con los cuales tú puedes medir la deseabilidad, la factibilidad y la viabilidad. Entonces, el Business Model Canvas, obviamente no lo vamos a desarrollar aquí. Para llegar a esto hay que seguir un proceso. O sea, ustedes encontrarán ejemplos muy sencillos en Internet, pero para llegar a esto es todo un proceso que se llama diseño de propuesta de valor, porque aquí en el centro tú ubicas cuál es tu propuesta de valor con eso que estás planteando. ¿Y qué es la propuesta de valor? Pues eso es ese beneficio que tú brindas a las personas de una manera única que ninguna otra se los ofrece. Y aquí señala cómo vas a establecer la relación con los consumidores o las personas, los canales necesarios. Bueno, lo estoy explicando súper rápido, los segmentos. Ojo con los segmentos, porque si tú tienes varios segmentos, pues vas a necesitar varias propuestas de valor, que ese es un error que se suele cometer, que la misma idea la queremos meter a fuerza en varios segmentos. Entonces, estos 4 elementos nos indican la deseabilidad, es decir, las personas sí lo van a preferir, sí aporta valor, y estos otros 3 elementos de acá nos indican la factibilidad. La factibilidad es que exista la tecnología o esos aliados claves para poder ejecutar eso. Acá tú indicas cuáles son tus partners, cuáles son tus actividades claves y esos recursos claves que debes realizar, que necesitas. Y la viabilidad de una idea es cuando esa idea se puede insertar dentro de un modelo de negocio. Y aquí lo principal dentro de un modelo de negocio al final es la estructura de costos y la manera de cómo se obtienen los ingresos. Entonces, la estructura de costos es, pues, cuáles son esas actividades que van a generar un costo directo a la empresa. Acá se resume, pero luego haces un desarrollo donde cuál es tu inversión inicial, cuánto es lo que requieres invertir, en qué momento obtienes el retorno de la inversión, y en todo ese plan financiero tienes las actividades de la estructura de costos. Y luego los ingresos es, a ver, ¿cómo obtengo los ingresos? A ver, por cobros online o por ventas en supermercados, pagos, es decir, tratas de plantear ahí cómo se van a obtener los ingresos al comercializar eso. Si es algo social, bueno, a través de donaciones, etc. Entonces, esta es una manera también de evaluar las ideas. Bueno, aquí ya un poco más desarrollado, tema este. Y bueno, aquí termino, lo que nos queda es ir manos a la obra. Creo que hay muchas preguntas, muchas dudas, pero como les dije, esto era un primer acercamiento y mi objetivo con esto era hacer énfasis en el proceso, porque a veces se nos olvida eso y no podemos ser creativos, generadores de valor si no seguimos un proceso. Y no podemos ser creativos en el momento que queremos ser creativos también si no seguimos aquel microproceso del consumo de inputs, el curar esos inputs, del ser muy selectivo, buscar inputs de calidad, variedad, etc. Muy bien, esto es todo. Muchas gracias, José Manuel. ¿Habrá alguna pregunta de parte de los estudiantes o los profesores, invitados? Puedan formularla ahorita.
Ahí hay un comentario, José Manuel, de parte de Eric. Quedo motivado a intentar hacer sketches. No lo hacía porque no sé dibujar, pero comprendí que esa no es la clave. Exacto. O sea, después viene el prototipo. Y vean, hay prototipos de diferente tipo. Hay prototipos de baja fidelidad, media fidelidad y alta fidelidad. Tú, por ejemplo, puedes prototipar una aplicación móvil en páginas de papel bond. Es un prototipo de baja fidelidad. O sea, no es que yo para hacer una app necesito ya contratar un programador. No, o sea, tú puedes prototipar así, en papel. Entonces, pero ya ahí sí quizás requiere, no quizás, sí va a requerir un poquito más de que hagas los trazos más bonitos, pero eso será en prototipado. En ideación, el garabato funciona. Yo tengo una pregunta y tal vez me la puedes contestar rápidamente porque sí me quedé con esa duda de qué es, tal vez me puedes dar una definición rápida, ¿qué es un reto de diseño? ¿En qué consiste? Ok. Sí, bueno, vean, esto se utiliza sobre todo en User Experience, Service Design y diseño estratégico, ¿no? Los Innovation Challenge o Design Challenge. Se encuentran muchas herramientas en Internet en inglés. Lamentablemente, cuando uno busca reto de diseño en español, muy poco. Entonces, los retos de diseño, a ver, cuando se define un insight, no sé, ya se hizo tarde, pero si me esperan, les puedo poner un ejemplo. Acá está, para que vean cómo. Es una pregunta, le voy a poner acá. El reto de diseño se plantea en forma de pregunta y plantea un enfoque de un aspecto que intentamos resolver y lo generamos a raíz de un insight, ¿no? Entonces, les voy a poner un ejemplo porque como si yo hablaba de visualizar las cosas, creo que se entiende mejor si lo vemos. Voy a abrir una aplicación, una presentación de un proyecto para que veamos. Hay una serie de cualidades cuando se redacta el reto de diseño, hay como criterios para evaluarlo, donde se te dice que no plantees soluciones en el reto de diseño, que no plantees elementos de evaluación en el reto de diseño, que no plantees muchos aspectos dentro de un mismo reto. Déjenme buscarlo, acá está ya la presentación. Voy a compartir pantalla. Creo que es... ¿Sí se ve la pantalla? Sí. Sí. Ok. Voy a tratar de encontrar eso. Pues ese es un proyecto que se está como ahí desarrollando todavía para una casa museo en la Ciudad de México. Se llama la Casa Museo Luis Barragán. Son muchas y se traba esto. Aquí, no sé si para mientras se carga esto, ¿alguien más tiene otra pregunta? Otra pregunta, comentario. Sin miedo. Si no hay preguntas, o lo expliqué demasiado bien o no expliqué nada. Ok, vean, por ejemplo, acá hay un insight, aquí está hasta con colorcitos y todo para que se visualice, pero normalmente la manera que utilizamos para comunicar un insight, se le pone un título al insight y se utilizan algunos quotes de las entrevistas, algunas frases relevantes sobre el insight. Entonces aquí redactan el insight. El insight tiene que hacer referencia al usuario, a la motivación del usuario, expectativa, y también esas fricciones que enfrenta el usuario, ¿no? Eso es lo que plantea el insight. Entonces, por ejemplo, aquí un insight dice, las personas que visitan la casa de Luis Barragán esperan una experiencia de inmersión en la intimidad de Luis Barragán que les permita profundizar en la comprensión de su estilo arquitectónico, ya que la casa es la síntesis experimental de sus obras. Sin embargo, el desempeño del recorrido y los guías carecen de estructura, emotividad y profundidad. Entonces aquí hay un quote, aquí están sombreados como donde se plantea el usuario, donde está la motivación y la fricción. Entonces, a partir de esto,
se comienzan a generar ciertos como retos de diseño. Los retos de diseño siempre se plantean en las preguntas ¿cómo podríamos? O en inglés, los how might we. Entonces pueden buscar en inglés how might we, cómo redactar los how might we, y hay muchas guías. Pero, por ejemplo, aquí un how might we es cómo podríamos estructurar el recorrido de la casa Luis Barragán para que sea más emotiva para los visitantes. Este ya es un reto de diseño. O cómo podríamos hacer para que la visita se perciba como una experiencia más estructurada sin ser rígida. Entonces el reto de diseño te plantea ese aspecto que tú tratas de solucionar, lo redactas en cómo podríamos, porque es una pregunta que te invita a explorar, porque si yo la planteara, ¿cuál es la mejor manera de estructurar el recorrido de la casa Luis Barragán para que sea más emotiva, ¿no? Es como que ¿cuál es la mejor manera? No te invita como a explorar, que eso es lo que siempre buscamos. Ahí preguntó algo Kevin, creo. Sí, Kevin dice, ¿cuál técnica puedo aplicar para testear un prototipo y cómo conectar al usuario con el artefacto de diseño que proponemos para solucionar un reto de diseño? Sí, vean, cuando hay diferentes técnicas y va a depender la técnica también del nivel de fidelidad que busques en la información que obtengas. Porque yo podría testear un prototipo, hacer una prueba de usabilidad. Se requiere siempre hacer una guía, se le llama guía de usabilidad, es decir, diseñé, no sé, por ejemplo, estos lentes y la prueba de usabilidad va a ser, oye, o es prueba de deseabilidad, entonces le digo a la gente que lo vea o que lo explore, si es una aplicación o es una página web, por ejemplo. Ok, trato de hacer la prueba, le digo que piense en voz alta, que vaya verbalizando lo que piense al ver la pantalla y te vaya diciendo, a ver, esta pantalla no la entiendo, realmente no sé dónde darle clic. Entonces tú tienes una guía donde vas y si ves algún punto, le puedes preguntar, oye, ¿por qué no tienes claro? No, es que... Entonces hay diferentes maneras, es una manera de hacerlo. Depende qué prototipes, porque por ejemplo, si prototipas, ponle tú, quieres vender cursos en línea y dices, quiero vender un curso sobre cómo hacer planes de comunicación. Bueno, una manera de prototiparlo puede ser abriendo una landing page y ya publicarlo en algún grupo o con mis amigos a ver quién se suscribe, ¿no? Entonces, si te dicen, y si nadie se suscribe, pues tú dices, a ver, esto no, como que no funciona. Entonces, la técnica que se puede utilizar para testear un prototipo varía, ¿no? De eso. Puede ir desde focus group, entrevistas, pruebas de usabilidad. Las pruebas de usabilidad básicamente son eso que te comento. Tienes el prototipo, elaboras una guía. La guía es donde van todos los puntos a los que vas a prestar atención para hacer esa prueba. Entonces varía de cómo tú lo quieras hacer. Incluso podrías prototipar con un video, pero a ver, ese prototipo te va a dar como menos fidelidad, menos información fiable, ¿no? Y dice, ¿y cómo conectar al usuario con el artefacto de diseño que proponemos para sonar? Sí, lo que se soluciona es que siempre la prueba del prototipo no sea como en un laboratorio, de un cuarto encerrado, sino que sea en el ambiente, que el usuario se sienta en total confort. Dependerá el nivel de prototipo. Si es un prototipo de muy baja fidelidad, obviamente el usuario no va a conectar tanto. Puedes utilizar el tema del storytelling dentro de esto, o sea, cómo hacer el storytelling para que el usuario se conecte con ese prototipo y se la crea, el roleplay. Hay diferentes herramientas con las que puedas hacer esa comunicación y que el usuario se sienta inmerso dentro de eso, ¿no? Por ejemplo, en un ejercicio de prototipado de educación, nosotros me recuerdo que hicimos un prototipo de una universidad de Google y a la gente le planteábamos los requisitos con los que iba a ingresar, hicimos un proceso de inscripción, donde le damos sus folletos y les damos como un reloj, pero les hacíamos como que le sacábamos sangre al entrar a la universidad, porque desde que entraban la educación era gratuita, pero toda la data que generaran era nuestra. Entonces les íbamos a monitorear su ritmo cardíaco, qué comían, dónde iban, qué decían, todo. Entonces la gente ahí como que no, pero es que eso ya no. Entonces hay diferentes maneras y ahí también se aplica la creatividad, ¿no? Puedes explorar de qué manera hago que la gente perciba, ¿no? Esa solución. El prototipo no solo es percibir, sino que realmente que interactúe. El prototipo es previo al MVP, al producto mínimo viable, ¿no? Que es cuando ya llegamos después de tener el prototipo y decir, ok, hoy sí ya voy a desarrollar algo mejor.
ya ahí sí necesito lana, ¿no? Para poder desarrollar algo mejor. No sé si respondí, pero con gusto, si quedan dudas, ahí tengo material que puedo compartirles con gusto, ¿no? ¿Alguien más? ¿Los estudiantes creen que se conecta con las comunicaciones esto o no tiene nada que ver? Yo la verdad es que como soy comunicador, cuando tú comienzas a crear el modelo, y la verdad es que cuando haces el diseño estratégico, los elementos comunicacionales son indispensables. Entonces, creo que por eso se me hizo de alguna manera un poco fácil el proceso. Como yo venía de ser comunicador, o sea, no era abogado, ¿no? Por ejemplo, el abogado sí dice, a ver, güey, no sé nada de cómo crear un proceso, de cómo ese tema del usuario, no se tiene. Pero sí, yo creo que hay que prestarle muchísima atención al tema del insight, porque si tienes un insight poderoso, de impacto, puedes generar soluciones realmente innovadoras. Bueno, José Manuel, en nombre de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, de los que estamos aquí presentes, te agradecemos mucho el espacio que nos has dado, porque nos has dado información clave de entender que la creatividad y la innovación no es adquirir tecnología, sino que saber renovar los procesos, saber interactuar de manera con los elementos que yo tengo a la mano. Número 2, que los procesos investigativos no se dejan de un lado, sino que son vitales para poder plantear esos desafíos de diseño y pasar por un proceso de análisis estratégico. Cuando nos enseñaste el modelo Canva, ese se puede sumar a otros procesos y nos puede llegar a sostener mejor nuestro diseño de servicio. También, y esa es una de las cosas que yo le comentaba a Silvia Callejas por el chat, que me gustan los dos esquemas metodológicos que nos has presentado, porque le decía, esto está muy vinculado a procesos como el design thinking o creación de material, y eso va a permitir que uno sea más realista, y entonces uno no abandona tampoco lo que está creando, que es ese artefacto, más la necesidad que hay en la realidad, porque el diseño desde la parte social nos permite mejorar la calidad de vida de las personas, y nosotros en comunicación, desde la perspectiva de comunicación y cultura, nosotros somos generadores de artefactos culturales que pueden tener ese impacto social en las personas. Y te agradezco también porque nos has ofrecido una serie de técnicas que uno puede seleccionar para fortalecer procesos metodológicos y poder sostener propuestas de intervención profesional. De cómo un brainstorming es muy válido al momento de que yo estoy ideando y llegar a esa materialización con la bocetería, que con los recursos que yo voy a utilizar, llegar al testeo, sobre todo llegar al testeo es un momento crítico, porque uno a veces se enamora de lo que ha creado, y cuando uno está con el usuario en la ficha de usabilidad te indica, no, fíjate que yo en esta aplicación móvil lo que no entiendo es este iconito, y uno, no, pero sí se entiende porque significa esto, no sé qué, no sé cuándo. Aprender a ser el abogado del diablo en los procesos creativos es vital, así que muchísimas gracias por darnos y compartido de tu conocimiento. Nosotros nos lo llevamos con gusto y espero que en otra oportunidad tengamos el chance de seguir intercambiando información contigo, José Manuel. Así que muchísimas gracias, y gracias a todos por estar en esta nueva edición de Disruptivo. Los esperamos para el día 20 con otra actividad que hemos pensado para ustedes. Y José Manuel, las puertas de tu casa siempre han estado aquí abiertas. Cuenta con nosotros para cualquier cosa.